Familia, ¿cómo están? Qué gusto verlos, qué bueno que estén aquí, qué bueno que Dios haya trabajado en toda esta semana en tu vida. Te mando un abrazo, un beso, hasta mis hermanos les mando un beso, los extraño, los extrañamos, pero miren, vamos a seguir buscando a Dios, vamos a seguir escuchando a Dios y hoy Dios nos va a decir te amo por lo que vamos a escuchar. Vamos a alabar, vamos a exaltar a Dios todos juntos. Vamos. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como para revelar tu reino y alcanzar al pecador. A la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio que entregaste en mi lugar. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. La iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos para toda la nación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como Hola familia, es un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido con esta serie de regresar a Dios?
¿Has dado pasos? Yo estoy seguro que sí. Y a mí me da mucho gusto que esta serie nos está abriendo los ojos. Hemos recibido mensajes de personas que han escuchado los mensajes y están regresando a Dios, y yo estoy muy, muy emocionado por esto, porque 2021 va a ser el año que regresemos a Dios con todo. Amén. Y quiero ponerte en pantalla un meme que me mandaron, me dio mucha risa, y la verdad es que me impresiona la época en que estamos viviendo, los adelantos que se dan a cada rato. Antes así eran las computadoras. Hoy mi celular está haciendo cada vez a un lado mi computadora. Las empresas antes usaban este tipo de computadoras, y hoy escucho a mi nieto, que tiene 2 años, pedirme que le pase su tablet, ¿no? Y hace algún tiempo, platicando con un amigo que tiene un rancho y él siembra y además tiene ganado, me comentó de algunos de los problemas que tenía su rancho, y yo le preguntaba, ¿y cómo le haces para localizar dónde está el problema? Y él me comentó que usaban un dron, y a mí esto se me hizo increíble. Y sabes, ahora un dron es un juego para niños. La otra vez estaba en una boda, y yo sentí que algo zumbaba aquí arriba de mi cabeza, y yo pensé que ya eran los opilotes que me estaban visitando, pero no, era un dron que estaba grabando la boda. Así es que hoy Dios va a usar su dron, Dios va a usar su palabra para ubicarnos y para decirnos cómo están nuestras vidas. Y esta serie regresa, esta serie de mensajes, Dios lo está usando para ubicarnos, para decirnos si estamos lejos de Dios, lo que nos ha alejado de Dios, lo que está mal en nuestras vidas. Dios muchas veces va a poner el dedo en la llaga donde nos duele y mostrarnos lo que nos ha alejado de Dios. Pero también a través de esta serie de estudios, Dios nos dice cómo regresar a Él. Y este es el tercer mensaje de esta serie, y quiero repetirte algo. Mira, escuchar y no hacer nada es hacernos tontos. Santiago 1 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y la idea de estos mensajes no es tanto que te gusten, sino que te sirvan. Y regresar significa detenernos, darnos la vuelta y empezar a dar pasos hacia donde está Dios. Una decisión que cada uno toma. Mira, me encantaría tomar esta decisión por ti, pero yo no puedo. Yo tengo que tomar mi decisión, tú tomas tu decisión. Amén. Y muchas veces, cuando yo abro la Biblia, me encuentro la historia de un pueblo que me cuesta trabajo entender. Veo un pueblo difícil, que no tenía por qué ser amado por Dios, pero a final de cuentas Dios lo ama. Un pueblo que es tratado como no merece, y Dios los trata con misericordia. Un pueblo que no tenía por qué ser bendecido, y a pesar de todo esto, Dios los bendice, y con todo esto, constantemente se alejan de Dios, y Dios los busca nuevamente. Y muchas veces a mí me saca de onda y me enoja, y yo les digo, ¿qué te pasa, chavos? ¿Qué les pasa a Israel? Pero después pensando, me doy cuenta que así soy yo, que yo soy como Israel. Y te digo, yo he sido amado por Dios y he sido tratado por Dios con misericordia como no merezco, he sido bendecido por Dios, y muchas veces me alejo de ese Dios bueno. Y me pregunto, ¿qué te pasa, Juan Francisco? Y Dios nuevamente me busca. Pero no solo es Israel, no solamente soy yo, tú también eres así. ¿Sabes? Por eso esta serie regresa con el mismo amor con el que Dios se subió a una cruz. Hoy Dios va a lanzar su dron para ubicarnos, para decirnos si estamos lejos de Él, y también para decirnos cómo regresar a Él, porque eso es lo que Él anhela. ¿Y por qué regresar? Porque Dios te ama. Dios nos ama, y Dios
Dios nos dice en Juan 15 que separados de Él, mira, no la vamos a hacer. Una oveja sin pastor está condenada a pasársela mal. Y en esto yo tengo mucha experiencia. Durante muchos años viví por Dios, me la pasé mal y yo sé que tú también has experimentado esto. Una vida sin Dios no funciona. Y quiero repetirte de qué se trata esto de regresar. No solamente es detenernos de alejarnos de Dios, porque si no la serie se llamaría Detente, pero la serie se llama Regresa. Y esto es, además de detenernos, es darnos la vuelta y empezar a dar pasos de regreso hacia Dios. Y cuando estamos lejos, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuánto nos hemos alejado de Dios. La misma corriente nos va alejando de Él, la actividad, a veces nuestra misma manera rara de ser, etcétera, lo que sea. Pero muchas veces estamos lejos de Dios y nosotros ni en cuenta. Y el tema de hoy se titula La clave. Y es exactamente eso, la clave para regresar a Dios. Y hoy nos va a explicar Dios la causa número 1 de alejarnos de Él. Y es alejarnos de la Biblia. Y es que alejarnos de Dios es el talón de Aquiles y la causa de muchas lágrimas. ¿Sabes? Dios le va a hacer como yo le hago con mis pacientes. Llegan muchas veces al consultorio sintiéndose mal, empiezo a hacer algunas pruebas y de repente toco y el paciente brinca porque ahí es donde le duele. Y hoy Dios va a tocar donde nos duele muchas veces de manera individual, donde nos duele como iglesia, y es ahí exactamente donde nos duele, nos alejamos de la palabra de Dios. Y pensamos que no pasaba nada. Pensamos que no pasaba nada, pero alejarnos de la palabra de Dios es alejarnos de Dios mismo, porque Dios y su palabra son lo mismo. Y el tema de hoy, vamos a tocar la trampa más común del enemigo. Mira, así empezó con Adán y Eva y así continúa contigo y conmigo. Ignorar la palabra de Dios. Pero no solo esto, es la causa número 1 que provoca que nos alejemos de Dios. También es la solución número 1 cuando tú y yo regresamos a la Biblia, regresamos a Dios, regresamos a escuchar su voz. Y eso es exactamente el tema de hoy. La clave para regresar a Dios es regresar a la Biblia. Y este punto de regresar a la Biblia es una de las cosas que más trabajo nos cuesta. ¿Sabes? A veces nos sentimos más inteligentes de Dios que Dios, a veces preferimos otras cosas. ¿Cómo que regresar a la Biblia? Mira, ¿qué te parece? Y pensamos, ¿qué te parece esta idea? Nos vemos en el Estadio Azteca, nos reunimos 100,000 cristianos y damos un concierto de alabanza y nos mandamos a hacer playeras que digan los que regresaron a Dios. Y ahí salimos a enfrentar al enemigo. O, ¿qué tal si vamos al Zócalo? Y entonces nos reunimos todas las iglesias cristianas y gritamos en voz alta nuestra promesa, vamos a regresar a Dios. Y sabes una cosa, nada de eso va a funcionar. Porque el problema se arregla cuando tú quitas la causa del problema. Y la causa de alejarnos de Dios normalmente es que cerramos la Biblia. Y si no regresamos a la Biblia, no vamos a poder regresar a Dios. Aunque nos mandemos a hacer miles de playeras que digan el nombre de la iglesia y tengamos reuniones superprendidas y modernicemos las instalaciones, no va a funcionar porque no estamos enfrentando la causa. La causa de alejarnos de Dios es normalmente alejarnos de la Biblia, dejar de escuchar a Dios. Y la solución, por obvio, es regresar a la Biblia para poder regresar a Dios y volver a escuchar a Dios. ¿Entendimos? Y el enemigo astuto, ha logrado su propósito. ¿Sabes? Él nos ha alejado de la Biblia, haciéndonos pensar que este libro es un libro lleno de historias que nada tiene que ver con nosotros.
también nos ha metido en la cabeza que es un libro que está lleno de prohibiciones para nosotros o que tiene cosas pasadas de moda que hasta da flojera leerlas. Otra de las maneras como nos ha engañado de manera astuta el enemigo es hacernos pensar que este libro y Dios son dos cosas totalmente diferentes. Y cuando tú y yo nos alejamos de la Biblia, ¿sabes? Las cosas se ponen mal porque nos alejamos de Dios. Y algo que tenemos que aprender si no lo sabes, o recordar si tú ya lo sabes, es que Dios y la Biblia son lo mismo. La actitud que tú tengas, la actitud que yo tenga hacia la Biblia, es la misma actitud que yo tengo hacia Dios, porque Dios y la Biblia son lo mismo. No es posible que yo diga o que tú digas, yo amo a Dios, pero no me gusta la Biblia. ¿Sabes qué? No es posible. Que digas, es que me aburre la palabra de Dios, me duermo, porque Dios y la Biblia son lo mismo. El Evangelio de Juan 1 nos dice que en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Un día, amigo, vimos a Jesús caminando y era una Biblia caminando. Cerrar la Biblia solamente va a traer problemas. Y cuando nosotros abrimos este libro y nos damos cuenta de la cantidad de problemas que tenía Israel, siempre lo verás en problemas por haber ignorado la palabra de Dios. Por eso Dios los enfrenta y los reclama en el libro de Jeremías y le dice, amigo, pueblo, esta siempre ha sido tu historia, nunca has querido escucharme. Dice Jeremías 22, este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Y tal vez hoy Dios nos esté reclamando lo mismo a ti y a mí. Y en este tiempo de tanto engaño, el plan no es ser cool. Entiéndelo, amigo. El plan de Dios es que Cristo sea formado en nuestras vidas. El plan es que terminemos pareciéndonos a Jesús, no a Justin Bieber, no a Jennifer López. Te aseguro que el ser más cool que ha existido es Jesús. Y la única forma de poder ser transformados a como Él es yendo a su palabra, es viéndolo a Él. Y te voy a contar una de terror. Se calcula que el 75% de las personas que viven en Estados Unidos tienen una Biblia, pero casi nadie la lee. Y en esta iglesia, en Selah, prácticamente todos tenemos una Biblia. Y a veces muchas Biblias. ¿Y sabes cuántos la leen? Pocos. Y Dios no nos dijo que la leyéramos. Dios nos dijo que la estudiáramos. Y cuando se trata de estudiar la Biblia, muy pocos, poquititos, lo hacen. Dice Juan 5, ustedes estudian las escrituras a fondo, ¿escuchaste? Estudian las escrituras a fondo porque piensas que en ellas hay vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Cuando tú y yo abrimos la Biblia nos encontramos con ese increíble y precioso Dios que nunca imaginamos tener y te vas a enamorar de Él. Porque la vida cristiana se trata de conocer a Jesús. La Biblia y Jesús son lo mismo y no vas a poder conocerlo si no vas a ella. Dice Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero si tienes poco contacto con la Biblia, si siembras escasamente segarás. Poco o ningún tiempo ante la Biblia, amigo, vas a perder la oportunidad de poder conocer ese precioso Dios. Pero el que siembra abundantemente segará. ¿Sabes? Dios nos creó y Él sabe lo que necesitamos para funcionar bien. ¿Y sabes cuánta Biblia necesitamos? ¿Y sabes cuánto necesitamos esa Biblia? Mucha. Dicen Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Mucha Biblia. Y también dice que como un bebé recién nacido, mira, tengo un nieto que tiene pocos meses de haber nacido. Y él llora cuando tiene hambre. Y tan pronto como se enchufa a su mamá, adiós llanto, y se pone tranquilo y dice Dios,
que así como los bebés recién nacidos desean con ganas la leche espiritual, dice Dios, pidan a gritos este alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Sabes? Eso es exactamente lo que tú y yo necesitamos, enchufarnos a la Biblia. Y te digo una cosa, no te preocupes. Tú no produces esto, lo produce Dios. Lo único que necesitas es empezar a saborear este precioso libro y Dios hará que te guste. Pero lo malo es que cada que hablo con una persona y me pide una cita como pastor, cada que hablo con una persona con problemas, siempre es lo mismo. Una Biblia cerrada. Es triste, pero es la verdad. Y sabes, tanto en lo individual como a nivel iglesia, tenemos muchas veces problemas y la causa es Biblias cerradas. Y tal vez digas, mucha Biblia. Si a mí no me gusta leerla, no la entiendo, me duermo, me aburre, no tengo ni siquiera tiempo para leerla. A mí también me pasó lo mismo, pero yo pensaba lo mismo, pero un día, amigo, decidí dejar de leerla y empezar a estudiarla. Y sabes, todo cambió. Ahora, antes pasaba algunos minutos frente a la palabra, ahora puedo pasar horas y ¿sabes qué? Me encanta y esto lo hace Dios y yo te invito a que lo pruebes. Y hoy vamos a abrir la Biblia, vamos a escuchar a Dios. Dios nos va a enseñar acerca de la necesidad que tú y yo tenemos sobre este precioso libro. Y Dios va a usar la vida de Josué para que entendamos esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 del libro de Josué y nada más te hablo un poquito acerca de él. ¿Quién es Josué? ¿Qué hacía Josué? Josué era un hombre como tú y como yo. Josué era un hombre con una vida súper importante, con una responsabilidad enorme, muy, muy grande. Él estaba al frente de Israel, lo iba a llevar a la tierra prometida y esto era una tarea llena de retos, una vida llena de problemas, de obstáculos, como la tuya y la mía, amigo. Dios lo puso al frente. Y no solamente lo pone al frente de Israel, también le dijo cómo podría lograr lo que Dios había planeado, cómo iba a tener éxito. Y así como con Josué, si tú te preguntas, ¿cómo le vas a hacer con tu vida? Dios te va a dar la misma instrucción que le dio a Josué para que logres lo que tanto anhelas. Y quiero que notes una cosa, la única instrucción que Dios le dio a Josué, ¿sabes cuál fue? Toma una Biblia y no te apartes de ella. Obviamente no estaba en este material, estaba escrita la palabra de Dios en otros materiales, pero textualmente en el libro de Josué 1, en el versículo 8, Dios le dice, Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Obviamente Dios le estaba señalando su palabra y le dice, más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿Sabes? A veces nosotros ante las dificultades nos preguntamos, ¿cómo le vamos a hacer? Y Dios voltea y te dice, aquí tienes una Biblia, amigo. Es lo único que tú necesitas. Y la promesa de Dios es, tendrás éxito y todo te saldrá bien. Dime, amigo, por favor, ¿quién no quiere esto? Eso es lo que anhelamos, tener éxito y que todo nos salga bien. Y el Dios que nos creó, el Dios que sabe cómo funcionan las cosas, nos dice cómo, y te digo una cosa, tiene que ver con la Biblia. Así es que pon mucha atención. La mejor predicación que yo te pueda dar no se compara con lo que pueda hacer la palabra de Dios. No son mis palabras las que pueden convencerte de regresar a Dios. Es la palabra de Dios, es la única que puede hacerlo. Por eso vamos a estudiar este pasaje. Vamos a estudiar la única instrucción que Dios le da a Josué. Y pon atención a cada punto de esta instrucción. Josué 1, versículo 8. Y sabes, a veces a mí me gusta leer la Biblia al revés. No me paro de cabeza.
No, leer la Biblia al revés, porque así muchas veces entiendo mejor muchos pasajes. Y te voy a leer este versículo, el que acabamos de leer, Josué 1:8, al revés, para darnos cuenta del origen de muchos de los problemas que tenemos y del por qué estamos muchas veces como estamos. Te lo voy a leer. Y dice, cierra tu Biblia. No hagas caso de lo que Dios te dice, ignórala. Y mucho menos la obedezcas. Así nunca vas a tener éxito en tu vida y nada te va a salir bien. ¿Cómo ves? Te puedo asegurar que cuando yo leí este versículo al revés, tú has de haber dicho, no, gracias a Dios que yo tengo mi Biblia y nunca me voy a apartar de ella, es como mi amuleto. Pero no se trata de eso. ¿Sabes? Tú podrás decir, aquí tengo mi Biblia, hasta me compré de esas Biblias caras, pero el versículo no dice que te compres una Biblia, el versículo dice que nunca te apartes de la Biblia. Y creo que es necesario estudiar y entender bien esta instrucción de Dios, porque sabes que hay mucho en juego. Todo te saldrá bien. Así es que, ¿qué te parece? Si estudiamos este versículo, lo desmenuzamos y escuchamos la primera orden que Dios le da a Josué y es, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Amigo, donde vivo hay un lugar donde se junta la basura. Y un día Israel olvidó la palabra de Dios. ¿Sabes dónde? Junto a la basura. Y alguien, no sé si alguien la escondió ahí o por descuido, pero ahí estaba. Y un día una persona la encuentra al lado de la basura. Y hoy tal vez digas, no, es que mi Biblia no está junto a la basura, pero puede estar al lado de tu cama, puede estar en el escritorio de tu oficina o tal vez en tu carro empolvándose. Y es exactamente lo que Dios no quiere. Que ignoremos la palabra. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No la ignores. Y en este pasaje vamos a escuchar palabras que hablan de absolutos. Nunca y todo. Y normalmente cuando nosotros las usamos, normalmente exageramos, pero te puedo asegurar que Dios no exagera. Y la advertencia de Dios es clara. Nunca hagas esto. ¿Sabes? Nunca. ¿Y qué parte de nunca? ¿Qué parte de nunca hagas esto? No entendemos. Cuando nosotros hacemos a un lado la Biblia, las cosas no van a salir bien. La pregunta que te hago, ¿no será esta la causa de lo que nos está pasando? Mira, la tarea de Josué era tremenda, estaba al frente de un pueblo, tenía muchísima actividad, había muchas cosas que hacer, pero solo una cosa era importante para Josué, tener tiempo frente a la palabra de Dios. No te apartes de ella, le dice Dios a Josué. Tal vez digas, yo sí la leo, y todos los días, pero te pregunto, ¿quién te dijo que leyeras la Biblia? Dime en qué parte de la Biblia Dios dice que leas su palabra. Porque la idea es conocer a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que meternos a su palabra con una actitud y un anhelo de conocerlo, de querer que Él nos hable, de tener tiempo suficiente para estar frente a Él, de poner atención incluso de tener un cuaderno para apuntar lo que Dios nos dice y un diccionario para que las palabras que no entendamos investiguemos de qué se trata y las dudas que surjan en nuestra lectura las apuntemos e investiguemos después con alguien o estudiando más. De eso se trata, no de leer como un trámite que ya cumplimos. Porque si queremos que haya éxito y que todo nos salga bien, esto no va a pasar si tú y yo solamente leemos la palabra. Te pregunto, ¿no será que por esto no hay éxito y las cosas no nos salen bien? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley.
Que la palabra, dice Dios, sea parte de tu vida. Que la palabra, lo que yo digo, sea tu idioma. Que lo que yo digo dirija tu vida. Dice en Lucas que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ¿sabes qué? Dios quiere que lo que salga de nuestras bocas concuerde con lo que Dios dice. Y cuando Dios toca mi corazón con su palabra, entonces yo no dejo de hablar de ello. Y a ti te pasa lo mismo. Yo te pregunto, ¿cuánto hay en tu boca? ¿Cuánto de lo que tú hablas tiene que ver con la palabra de Dios? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. La segunda orden que Dios le da a Josué es: medita en ella, medita en él de día y de noche. Piensa lo que te dije, Josué. Analiza lo que te dice, reflexiona. ¿Qué me quieres decir, Dios? ¿Qué me quieres enseñar? Eso es meditar. ¿Qué quieres? ¿Qué parte de mi vida quieres cambiar? ¿En dónde ando mal, Dios? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y sabes, Dios la manda y nos hace pensar. Y cuando Dios nos habla, tú sabes que Dios te habló y andamos con la palabra en nuestra mente y en nuestra boca como un toro cuando le colocan una banderilla en el lomo. Y la tercera orden tiene que ver con la obediencia. Cuando Dios te habla, Dios quiere que lo obedezcas. Dice Dios: asegúrate de obedecer todo lo que allí está escrito. Y déjame te comparto algo que tocó muy fuerte mi corazón. Habla de lo increíble que es este libro. Pon mucha atención y vámonos hasta el libro de Apocalipsis, al último libro de la Biblia. Y en Apocalipsis, en el capítulo 19, déjame ubicarte, está hablando Dios del final de los tiempos, cuando Jesús regrese. Y yo no creo que falte mucho para esto. Déjame te leo este versículo y déjame te cuento lo que va a pasar. Dice que en ese momento, al final de los tiempos, ¿sabes? El cielo se va a abrir y regresará Jesús montado en un caballo blanco como un símbolo de victoria total. Y te lo leo. Entonces, dice Juan, entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Está hablando de Jesús. Porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llama de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sigue hablando de Jesús. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Y escucha esto, por favor. Y llevaba puesto una túnica bañada en sangre y su título era La Palabra de Dios. ¿Cómo ves? Cuando Jesús regrese, cuando se abra el cielo y Él venga en su caballo blanco, Él traerá una capa empapada en sangre y en esa capa dirá la palabra de Dios: yo soy la Biblia. Y dice también que cuando Él venga, en la túnica, dice en el versículo 16, en la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que en su capa trae el título de Soy la Palabra de Dios, dice, sobre el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¡Wow! ¡Qué increíble, amigo! Dios y la Biblia, el Rey de Reyes y el Señor de Señores es la palabra de Dios. Y ante Él, toda rodilla se doblará. Dice Romanos 14, que toda rodilla se va a doblar ante ese Dios. Dice: tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí. Amigo, decide doblar tu rodilla ante Dios y ante lo que Él dice. Obedécelo. Dios dice que lo obedezcas en todo. Y esta palabra nos da miedo. Obedecer todo lo que Dios nos dice. Y amigo, Dios no está hablando de perfección. Dios está hablando de incondicionalidad. Dios quiere que seas incondicional a Él. Que le digas: Dios, mi actitud es esta. Lo que tú digas, yo lo voy a obedecer. Porque solamente a aquellas personas que deciden ser incondicionales y obedecerle a Dios en todo, solamente esas personas verán la bendición de Dios. Dice en 2 de Crónicas que los ojos de Dios se pasean por toda la tierra para derramar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. A favor de los que le dicen a Dios: Dios, lo que tú me pidas,
yo lo voy a hacer. Y quiero decirte una cosa, Dios no quiere tu tiempo, Dios quiere tu obediencia. Porque lo que más le agrada a Dios, 1 Samuel 15, lo que más le agrada a Dios no es nuestro tiempo, es nuestra obediencia. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que se obedezca a su voz. Escucha, dice Dios, la obediencia es el mejor de los sacrificios y tu sumisión es lo mejor que le puedes ofrecer a Dios. El plan de Dios es escucha y obedece, escucha y obedece. Y dice la Biblia que el que ama a Dios lo obedece. Y que en esa persona que lo obedezca, Dios se va a manifestar en él. Y yo te pregunto, como Dios le dijo un día a un discípulo, como le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Hoy te pregunta Dios, Pedro, Juan, tú que estás escuchando, ¿me amas? Obedéceme. Y continuó el pasaje diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando nosotros hayamos hecho esto, cuando la Biblia sea parte de nuestras vidas, cuando la Biblia sea la palabra de Dios meditada en nosotros y obedecida, entonces dice Dios, harás prosperar tu camino y todo nos va a salir bien, todo, ¿escuchaste bien? Todo te saldrá bien. ¿Sabes? Cuando abrimos la Biblia, en la primera parte de la Biblia, la primera hoja de la Biblia nos dice qué hace Dios con su palabra en nuestras vidas. Dice que Dios crea, Génesis 1, dice que nosotros hicimos un caos de nuestras vidas, Génesis 2, y dice Génesis 3, que cuando Dios habla, dice, hágase la luz, y la luz se hace. Aplica esto en cualquier área de tu vida, en tu matrimonio. Dios nos da un matrimonio, nosotros hacemos un caos de esta relación, pero cuando permitimos que Dios hable y obedecemos esto, hágase la luz y la luz se hizo. Y lo puedes aplicar no solamente a tu matrimonio, a tu salud, a la sociedad en la que vivimos, a tu vida como creyente. Siempre la palabra de Dios va a hacer esto. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Y volviendo y terminando con el versículo, el capítulo de Apocalipsis 21, fíjate lo que dice Dios. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Yo te pregunto, ¿dónde quieres que Dios haga el milagro? ¿En dónde quieres tener éxito? ¿En dónde quieres que todo te salga bien? ¿Estás desesperado porque no sabes qué hacer? Ve a la Biblia y obedece. Ve a la Biblia y decide escuchar a Dios y obedecerlo. ¿No sabes qué hacer con tu matrimonio? Estudia la Biblia y Dios te va a dar las instrucciones y vas a ver el milagro en tu hogar. ¿Tienes problemas financieros? Ve a la Biblia y escucha la voz de Dios y obedece. Dice Dios, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Tienes una mala relación con tus hijos y no sabes qué hacer. Escucha y obedece, escucha y obedece. Muchas cosas se arreglarán si tan solo decides escuchar y obedecer. Y quiero terminar recalcándote algo. Hacer un lado la Biblia es lo peor, el peor error que podemos cometer. Dice Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo, hablando del pueblo de Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amigo, Dios nos habla de que su pueblo fue destruido porque no supo qué hacer, porque hizo a un lado la palabra. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que tengamos éxito y prosperarnos en todo, pero Dios respeta nuestras decisiones. Si tú y yo desechamos la Biblia, también Él nos va a desechar. Y no solamente tú, tu familia van a pagar las consecuencias de esto. Así es que, iglesia, familia, regresemos a Dios, regresemos a la Biblia. Nos va a ir bien si lo hacemos. Yo sí quiero. ¿Y tú qué decides?
y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. La iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos para toda la nación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de Reyes, nadie hay como tú. Familia, hoy me sentí amado. No sé cómo te sentiste tú, pero yo hoy me sentí amado. Tengo semanas diciéndole a Dios, Dios, enséñame, ayúdame a tomar buenas decisiones. No quiero seguir pagando mis consecuencias. Enséñame. Y hoy Dios me contesta tan claro, tan profundo. Nunca se apartará de ti esta palabra. No podemos escaparnos de eso. No podemos evitar eso. Hay que buscar a Dios en su palabra. Hay que pasar tiempo con Dios en su palabra. Yo me llevo eso. Yo te invito a que lo hagas tú también. No dejes para después las cosas. No dejes que pase el tiempo y te des cuenta de que tuviste la solución a todos tus problemas ahí. Que tuviste el poder de Dios, el acceso al poder de Dios ahí en tu mano, en tu celular, en tu Biblia. Vamos, hay que desempolvarla y yo me incluyo en esto. Vamos a desempolvar esta Biblia. Vamos a desempolvar la palabra de Dios y vamos a utilizar ese poder que tiene Dios para nosotros. Él lo trae, Él va a venir con su capa que dice, yo soy la palabra. Familia, estos mensajes han cambiado a muchas personas. A mí me han servido mucho. Hay muchas personas que necesitan de la palabra de Dios. Y este es una pequeña puerta para que otras personas escuchen de Dios. Comparte la predicación. Comparte este mensaje. A ti va a cambiarte tu vida y este mensaje va a cambiar muchas otras vidas. Así que inscríbete, escríbenos, pregunta y comparte, porque Dios está contigo. Y no se te olvide que todo esto que hacemos, lo hacemos para ti, para servir a Dios, y dependemos de nuestras ofrendas, Nuestras ofrendas son lo que permite que todo esto se pueda lograr, gracias a Dios. Entonces, los invito. Nos vemos la próxima.